Hola, dime. Hola Damián, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues aquí estamos, tío. Nada, que se nos jodió el ordenador y necesito que me prepares algo, ¿vale? Sí, dime, presupuesto sobre todo, para saber un poquito por dónde andamos. Baratito, unos 400 euros como mucho. Una exigencia en especial, ¿cuál va a ser más o menos el trabajo que va a hacer el ordenador y todo eso? Nada, Premiere, Photoshop, Illustrator y en general un poco de Adobe. Muy bien, muy bien. O sea, tú lo que quieres es trabajar con programas pesados, ¿no? Ahí a tope, con un ordenador de Eso es. 400 euros. Sí. Está bien, porque eso es poner alto el listón y yo creo que tenemos algo que podría dar la talla. Vale, genial, muchas gracias. Venga, un abrazo, tío. Venga, igualmente, hasta luego. Mierda. ¿Qué pasa, gente? A este lado de la pantalla, Damián, y esto es Tremendo Hardware. Hoy tenemos un presupuesto bastante ajustado para variar. Normalmente suelen ser presupuestos ajustados, salvo alguna petición muy rara. Y en esta ocasión, otra vez, para variar, parece que no tengo otros amigos que no hagan Premiere, Photoshop, etc. Necesitamos un ordenador baratillo, un ordenador en torno a unos 400 euros de presupuesto. Y como venía diciendo mi amigo Pedro, pues necesitamos que corra de alguna manera pues Premiere, Photoshop, Lightroom, todos esos programas del paquete Adobe. Por un lado puede ser un poquito problema porque se demanda rendimiento, pero por otro lado no lo es tanto porque mi amigo Pedro pues no juega videojuegos en ordenador. Entonces hay componentes de los que podemos prescindir o de momento prescindir y centrarnos en el poder de procesamiento. A nivel de gráficos tenemos opciones de procesador con tarjeta gráfica incorporada, o sea, integrada. Entonces podremos ahorrar bastante presupuesto en ese aspecto y después se puede añadir sin ningún tipo de problema una tarjeta gráfica dedicada. Por lo tanto, simplemente vamos a prescindir de momento de esta tarjeta gráfica y nos vamos a centrar en todos los demás componentes para que tengan un cierto nivel y pues bueno, que se pueda ir trabajando, que puedan ir trabajando Pedro y su novia pues con este ordenador y tal. Bueno, de no haber presupuesto nos tenemos que ajustar bastante a unos 400 euros, pero creo que es posible. Ya tengo todas las piezas por aquí, por lo que vamos a empezar es un procesador por supuesto que tenga una tarjeta gráfica integrada, una tarjeta gráfica que pueda rendir pues incluso con programas de edición de vídeo como Adobe Premiere. En este caso es un procesador i3 de Intel, diréis muchos os echaréis manos a la cabeza, pero yo os digo tranquilos, que esta décima generación, este es el Intel i3 10100 de 4 núcleos y 8 hilos de procesamiento. Entonces está bastante bien porque con un procesador de entrada que tiene unos 8 hilos de trabajo, una tarjeta gráfica integrada, pues ya os digo yo que se pone bastante interesante el tema. Ese procesador Intel i3 lo montaremos en esta placa base Gigabyte H410M. La versión es S2H, que simplemente tiene algún puerto más de salida de vídeo, pero vamos, que es una H410, una placa base muy de entrada, ahora os explicaré el porqué, para procesadores de décima generación de Intel. A este procesador lo van a acompañar 16 GB de RAM, marca Corsair Vengeance, conocidísima, ¿verdad? No hace falta decir más. En este caso son 3000 MHz, pero el procesador va a aprovechar unos 2700 MHz aproximadamente, dado que es la, digamos, restricción, creo que se podría decir, más fuerte de este procesador, y es que admite pues hasta esos 2666 MHz, un poquito más, un poquito menos. No se van a exprimir las memorias del todo, pero bueno, es realmente muy poca diferencia, y para lo que van a hacer, que tampoco van a ser trabajos muy demandantes, entonces se va a poder trabajar perfectamente, pero vamos, sin ningún lugar a dudas. De almacenamiento vamos a poner un disco de estado sólido de 240 GB, que para estos programas que acabamos de mencionar, como Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere, After Effects, todos esos así programas, pues bueno, realmente sobra material, y además en el futuro es tan sencillo como ponerle otro disco mecánico o otro SSD de más memoria, y tan sencillo como eso. De momento necesitan empezar a currar con este ordenador económico. Entonces eso, básicamente.
La torre en la que vamos a montar es una Knox Coolbay MX3, una caja muy sencilla, y todo el conjunto lo vamos a alimentar con la fuente alimentación Aerocool VX Plus Series, una 550 vatios que va más que de sobra para este procesador que tiene un TDP muy bajo, y además si se va a sumar una tarjeta gráfica en el futuro, aún así va a tener potencia pues suficiente para moverlo. Pasemos rápidamente al armado de este ordenador y después hablaremos en cómo se nos ha quedado el presupuesto. Muy bien, en primer lugar pues abrimos la cajita y vamos a hacer una serie de cosas. Como quitar pues cosillas que vienen dentro de la mismísima caja. Cosillas como por ejemplo pues los tornillos que vienen de serie con la caja, pues, como los pequeños soportes para las placas base si hacen falta, si son más anchas, el altavoz de la BIOS y tornillería en general. También abrimos el frontal de la caja, ya que tendremos que trabajar un poquito en la zona para poner el lector de discos, la grabadora. Y para ello tenemos que quitar este panel de aquí. Realmente quedará un poquito más feo sin este cacho de panel, pero bueno, yo como levantar pues unas pestañas que tiene en sus diferentes sitios y ya empujar para sacarlo. Así nos queda el huequecito para la grabadora, la cual vamos a instalar ahora mismo. Este proceso es tan sencillo como meter la unidad por dentro y ya poner estos tornillitos que sujetarán la unidad. Mi recomendación es poner los tornillos pero no apretarlos del todo, porque luego tendremos que mover un poquito más para adelante o para detrás para dejarlo a ras con el frontal de la caja, ya que sobresaldrá más o menos. Entonces lo tenemos que dejar medio curioso, ¿verdad? Tampoco es algo que requiera mayor explicación, pero yo os proporciono el dato, y es que no pongáis los tornillos en los agujeritos estos independientes, sino que en este alargado, porque así podremos aflojar un poquito el tornillo y correr para adelante o para detrás en su justa medida el lector DVD. A continuación vamos a instalar la fuente alimentación, que bueno, para alimentación al que la alimente, porque a mí nunca me ha dado de comer. En este caso la fuente alimentación viene en la parte superior de la caja, entonces el ventilador que refrigera el sistema de alimentación lo vamos a aprovechar de igual modo para que nos saque el aire caliente desde la torre, ya que tenemos otro ventilador por aquí, el cual nos va a ingresar el aire y lo vamos a dejar ahí mismo. Que por cierto, destacar que está bien ahí ingresando aire fresco desde la zona baja de la torre, que es por donde estará el aire más denso y más fresco. Conforme se vaya calentando con los diferentes componentes de nuestro equipo, pues se irá haciendo más caliente y yéndose para arriba, pues por las fuerzas naturales de la termodinámica. Una vez instalada la alimentación, vámonos a la parte trasera de la caja. Dejadme en los comentarios cuántos cacharritos de estos, tornillos de estos de caja, habéis perdido. Yo habré perdido por lo menos unos 20 en lo que llevo pues montando ordenadores. La primera cosa que voy a hacer una vez abierta la tapa trasera es pasar todo este manojo de cables para poder trabajar más cómodo en adelante. Apartamos la caja. Tenemos el Core i3 décima generación, 4 núcleos, 8 hilos de procesamiento, y tenemos esta Gigabyte H410, que es una placa base de entrada para esta serie 10 de procesadores Intel. El socket es el LGA 1200. De momento solamente tenemos procesadores de décima generación bajo este socket, así que vamos a por ello. Dos cables SATA que nos vendrán muy bien, el IO Shield que va detrás en nuestra caja. Antes de montar la placa base, muy importante meter esta pieza, no se nos olvide, que también nos ha pasado a todos, pero es importante meter esto antes de la placa. Y por aquí tenemos cosita tan pequeñita, esa cosita tan mona. El factor de forma es micro ATX, por lo tanto, pues bueno, es lo que es, una placa base pequeñita, sencillita. Eso sí, tenemos 8 pines de entrada ATX, 24 pines por aquí, tenemos 4 puertos SATA, USB 3, tenemos incluso salida RGB. Una cosa que hay que recordar, destacar, cosa importante en esta placa base, además creo recordar que en las demás marcas, en los demás fabricantes como MSI
y Asus Prime, creo que tenemos también esta placa base, es que he visto que solamente tenemos dos salidas para ventilador. Por aquí tenemos una System Fan y por aquí tenemos para el procesador. No tenemos más salida para ventiladores, por lo tanto, como podemos ver, una placa simple para equipos muy simples, poco demandantes, realmente pues una combinación perfecta con este Core i3, por ejemplo. Abrimos el sello de este procesador. Por aquí tenemos el famosísimo cooler de stock para procesadores Intel. El TDP del procesador es muy bajo, por lo tanto no hace falta más. Realmente estos coolers van bastante bien, no son lo mejor tampoco, pero pues ya que nos lo incluyen y estamos armando un ordenador de bajo presupuesto, pues vamos a utilizarlo porque nos viene de película, ya que realmente va a cumplir con su cometido. Abrimos por aquí el socket, hacemos coincidir la pequeñita flecha que tienen los procesadores Intel, bueno, realmente pues la mayoría de los procesadores que hay en el mercado, y buscamos el triangulito, que en este caso lo tenemos aquí, haciéndolo coincidir. Realmente en la mayoría de los procesadores Intel pues coincidirá que las letras estarán pues rectas, tal y como se leen, ¿no? Lo ponemos aquí, cerramos esto de aquí, llevamos esto aquí y ya nos sale la tapita. Con esto tendríamos el procesador ya en su sitio. Estos coolers que suelen venir con los procesadores tanto pues AMD, tanto pues Intel, suelen venir con su pasta térmica puesta. No es la mejor pasta, yo siempre se la quito y pongo una pues de mejor calidad, básicamente. Esto lo quitamos, lo limpiamos bien, llegamos por aquí y hacemos la aplicación de la pasta térmica. El tema de poner la pasta térmica ya es algo que pues se lo dejamos a preferencia de cada uno. Algunos ponen un gran pegote de en medio, algunos pues como yo, que aunque sé que poniendo un pegote en medio luego se esparce solito bien, pero realmente no sé por qué el subconsciente siempre me dice: Damián, espárcelo tú, espárcelo tú, espárcelo tú. Y entonces es lo que hago casi siempre. Básicamente aplicar la pasta uniformemente en toda la superficie del procesador. Antes de poner el disipador hay que mirar dónde está el enchufe del ventilador y si nos llega, porque fijaros como en este caso, por ejemplo, si lo ponemos así ya no nos llega el cablecito por aquí. Entonces quitamos el cablecito y miramos la manera para colocarlo y que se nos quede lo más, pues yo que sé, bonito y estético posible. Ahora ya simplemente es pincharlo en su sitio. Conectamos el cablecito en su sitio, nos aseguramos de que el ventilador gira correctamente y ahora es el momento de meter la placa base en la caja. Tal y como he dicho antes, nos tenemos que asegurar de poner la I/O Shield en la caja. Para ello nos tenemos que fijar por dónde caen los puertos, casi siempre suelen ser los de audio en la parte baja, por lo tanto la pondremos así. Y ya a continuación nos venimos aquí con la placa base y ponemos esta en su sitio. Atornillamos. Ahora ya podemos ir pasando los diferentes cables a donde van. Por ejemplo, cable de 8 pines para alimentar el procesador, el 24 pines de la alimentación de la placa base. Este podría también ser un buen momento para poner los cables SATA, tanto para el lector grabador DVD como para el disco duro, el cual lo vamos a poner prácticamente al final, ya que lo va a poner aquí abajo y me es bastante cómodo hacerlo después. Pasamos estos cables por el agujero más cercano que tengamos a la parte trasera. Yo voy a aprovechar ahora a poner la tapa delantera para poder regular ya bien y dejar esto del lector arreglado, y también ya tendremos todos los cables para encendido de placa, audio, todos los USBs. Como podéis observar, realmente se me ha quedado bastante bien a ojo, pero sí, ahora como podéis ver, cogemos el destornillador, aflojamos un poquito los tornillos y ya lo podemos dejar en su sitio exactamente, para que quede bien planito, bien lindo, bien vistosito desde fuera.
Vayamos con los cables que creo que a cualquier builder de equipos le gusta menos. Los cables del frontal de la caja, es decir, los USB y estos pequeñitos cablecitos de pues LED de HDD, del interruptor de encendido, etcétera. Vamos a pasarlos por detrás de la chapa. Ahora ya es cuestión de ir acomodando los cables por detrás, todos los cables por detrás, y conectarlos en su sitio. Por ejemplo, este cable USB 3 va a ir a este puerto de aquí. El de los puertos USB frontales es este de aquí, blanquito. Y prácticamente así con todos los demás cables. Cada uno tiene su sitio. Es difícil que algo no te encaje. Si algo no encaja es que estás haciendo algo mal. Prácticamente y básicamente cada cable va marcado. Y en la placa base también normalmente tenemos todo bien indicado. Momento de poner SSD. Lo voy a poner aquí, ya que en esta caja pues tenemos este sitio bastante guay. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque si queremos sustituirlo para ampliar o lo que sea, aunque tenemos más sitios por ahí, simplemente los tornillos se nos quedan en la parte de abajo. Entonces no tenemos que abrir la tapa trasera ni nada de eso. Solamente abrimos la tapa delantera y ya tenemos fácil acceso a todo esto de aquí. Ya que tenemos sitio, pues lo vamos a hacer de este modo. Muy bien, momento de acomodar todos los cables. Esto se trata simplemente de organizarlos para que ocupen también el menor espacio posible, para que después nosotros podamos cerrar bien la tapa. Como podéis ver, normalmente vienen con esta forma de aquí, esta forma que permite que la parte trasera de la caja albergue todos los cables, pero normalmente es un espacio muy limitado, por lo tanto tenemos que acomodar bien los cables. Mi recomendación es utilizar los mismos cablecitos, estos alambritos que nos trae pues el packaging de las cosas normalmente. Yo normalmente evito usar las bridas de plástico, dado que después para quitarlas y cortarlas podemos dañar el cable, y con esto simplemente pues lo desenredamos y ya está. Y una vez organizado todo, intentamos cerrar, que a veces también es donde nos encontramos la sorpresa de que los cables no caben. En este caso cupo bien, y si no hemos perdido los tornillitos ya podemos cerrar la parte trasera de la caja. Como último paso, por supuesto, instalamos las memorias RAM. Averiguamos la parte corta de los pines y comprobamos pues dónde está en la placa base. A continuación pues solamente es abrir estas pestañas y con esto se nos quedaría el setup armado. Muy bien, gente, ya tenemos aquí armado el ordenador. Un ordenador que ya habéis visto que es bastante sencillo, tanto en componentes como en armado incluso, porque realmente estamos hablando de unos ordenadores de entrada, ¿no? Un setup pues muy sencillo, económico, reajustado por todos los lados para nuestro amigo Pedro, que necesita arrancar a trabajar porque se les ha roto el portátil con el que él y su novia pues normalmente pues trabajaban, utilizaban pues de ofimática, multimedia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Una caja sencilla, una caja pequeña, pues para lo que viene a ser realmente. No vamos a ponerle una caja pepina para después meterle un i3 de entrada. Pero ojito con ese Intel i3, 4 núcleos, 8 hilos de trabajo que rinden muy pero que muy bien. Aquí ya os pongo una gráfica para que veáis más o menos a lo que nos referimos. Rinde prácticamente igual o mejor que un i5 de la octava generación, incluso pues de la novena, ya que viene a ser totalmente un refrito, ¿no? El de la novena al de la octava. Pierde ligeramente en lo que viene a ser el multinúcleo. En pruebas sintéticas, como por ejemplo este Cinebench R20, aunque tenemos más hilos de trabajo, al fin y al cabo son 4 núcleos físicos, pero que realmente para el precio que tiene está muy bien. En cambio, en tareas mononúcleo le saca bastante más rendimiento a esos núcleos, ya que la frecuencia pues está en torno a 4,1 GHz. Nada mal, la verdad que nada mal, siendo un procesador Intel i3, el más básico digamos de la 10ª generación, y que cuesta en torno a unos 120 euros frente a los 140 o 150 que cuestan los Intel i5 8400 o 9400. Entonces, bueno,
por el precio rendimiento se defiende muy pero que muy bien y encaja a la perfección en esta configuración de hoy. La placa base H410, hablemos un poquito de ella, ya que es interesante por unos lados, pero por otros ya a lo mejor no tanto, según el uso que se le va a dar. Dado que es una plaquita pequeña, factor forma es un micro ATX, el cual, pues bueno, tiene pues sus dos slots para DDR, es una cantidad un tanto limitada, porque queremos elevar la cantidad de memoria RAM, pues tendremos que reemplazar estos dos módulos que le hemos puesto 16 gigas, pues por otros, que serían por ejemplo 2x16, teniendo así unos 32 gigas. Pero para las tareas que van a hacer, y realmente tratándose de un presupuesto reducido, tampoco se le puede pedir más al caballo, ¿verdad? Memorias que cuestan en torno a unos 70 euros. Pero sigamos hablando de la placa base, ya que no hemos llegado, digamos, al punto donde a mí, por ejemplo, teóricamente se me queda un poquito corta. Y es en el sentido de las salidas para ventilador, ya que tenemos solamente una salida de alimentación para el ventilador del procesador y otra para la caja. Entonces ahí nos vamos a tener que o comprar un split, ¿no? Que simplemente divida esa entrada y tenga 2 más o 4 más para poder alimentar más ventiladores, o simplemente tener esta configuración como la que he dejado yo aquí, teniendo ingresando aire, un ventilador por el frontal en la parte inferior, en la parte trasera superior tenemos la fuente de alimentación que irá sacando ese poquito calor que va a generar este i3, ya que realmente os digo es un procesador que no es de alto rendimiento, no saca grandes cantidades de aire caliente. Y además cabe destacar de que la mismísima placa tampoco va a sacar demasiado calor porque es pequeñita y al final, ya os digo yo, es todo bajo consumo. Esta placa cuesta 70 eurillos. Pues bueno, está bien. Es una placa que va a tener bastante poco recorrido, si lo podemos llamar comercial, dado que, bueno, esta placa es el socket 1200, LGA 1200, y de momento solamente tenemos procesadores como la 10ª generación de Intel con este socket. No sé si Intel va a sacar más procesadores con este socket. También decir que es una placa que yo recomiendo precisamente para este tipo de procesadores de entrada, como mucho un i5 10400. Para esos procesadores un poquito más cañeros, por ejemplo un i7 10700, ya me iría por unas placas base de la siguiente categoría, que serían unas H470 o incluso Z490. Almacenamiento el justito, un disco de estado sólido, 140 gigas que realmente poco más van a necesitar. Podemos instalar pues todos esos programas y aún tenemos espacio suficiente para los proyectos. Además también me han comentado que tienen por ahí un disco duro externo con el cual pues podrán ir vaciando esta memoria conforme pues vayan llenándola, obviamente. Y bueno, en el futuro pues se pone un disco duro u otro disco de estado sólido de más capacidad o lo que sea. También me ha pedido en el último momento de que le ponga un lector grabadora de discos DVD. Es algo que ya os digo yo que pocas veces lo vamos a ver en este canal. Son casos muy particulares. A lo mejor, pues no sé, igual Pedro se quiere grabar algún disco para la radio del coche o lo que sea. Imagino que será eso, la verdad que sí. La fuente VX Plus series 550 vatios, que da potencia más que suficiente para este pequeño i3 y todos los demás componentes que tenemos montados en esta placa base. Y además también tenemos una salida de 8 pines para una futura gráfica que, vamos, que simplemente es fantástico, ¿verdad? Por el presupuesto es fantástico. La fuente cuesta unos 30 euros y me parece que es de bastante buena calidad. De hecho, es una fuente que yo ya he repetido porque de verdad en construcción, rendimiento, calidades, precio, me parece una compra adecuada para este tipo de sistemas. A lo mejor si vamos a meter algo más demandante como por ejemplo un i7, incluso un i5, pero con una tarjeta gráfica algo más potente, pues ya nos iríamos a una fuente pues un poquito más potente, con una certificación 80 Plus, todo eso. Pero realmente para un ordenador de estos de Damián, ármame algo rápido, bonito y barato y que funcione bien, pues yo creo que es algo así lo que pues nos hace el apaño, ¿no?
Repasando el presupuesto, el i3 unos 120-130 euros según qué sitio y temporada, la placa base H410 unos 70 euros, DDR4 16 GB 70 euros, la fuente de alimentación 30, la caja 20 euros, SSD 30 euros y la grabadora pues unos 20 euros, quedándosenos un presupuesto de, venga, platillo y redobles, 370 euros. Entonces, esos 400 euros que teníamos de tope de presupuesto para este ordenador, hemos podido con ello, ¿no? Hemos podido con ello, pues instalando incluso una grabadora de discos, y aún nos quedan unos 30 eurillos donde yo me permití el lujo de comprarle pues un adaptador wifi, ¿no? Para que tenga wifi, porque claro, vienen de un portátil, estaban acostumbrados a que el wifi estaba ahí. Aquí, como no tengas una placa de un poquito más de gama, pues no tenemos wifi, entonces es algo que Damián ha pensado y vamos a hacerle un regalito por aquí. De hecho, ahora mismo tengo que volver a cerrar la caja, meterlo en su cartón y llevárselo porque lo necesitan con bastante urgencia. Así que chicos, ha sido un placer, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, este canal está en sus inicios, está en sus primeros pasos, así que os agradecería muchísimo vuestra suscripción y poco más, chicos. Que tengáis un buen día y hasta la próxima.